Él fue el que entregó su vida, el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que se le ha dado un nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias por darnos acceso a todo poder en el nombre de Jesús. No es por nuestros hechos, Señor. No es porque nosotros lo hemos merecido. No es porque nosotros tenemos la fuerza o el poder, sino porque tú nos has dado el nombre de Jesús, para que en toda situación, en cualquier problema, en cualquier circunstancia, podamos tener confianza, seguridad y paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora, Señor, esperamos que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú hables a las necesidades, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que tu palabra llegue a lo más profundo y que dé fruto en buen tiempo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Se pueden sentar. Dios le bendiga. Antes que los jóvenes salgan a su clase, ¿tienen clase hoy los jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, sí. Pero antes que se vayan, ¿verdad? Le quiero decir esto a los jóvenes. Yo me crié en la iglesia, me crié en el Evangelio, gracias a Dios, y mi papá, desde que yo tenía 3 años, ha sido pastor y sigue siendo pastor. Así que yo me crié escuchando la palabra, siempre. En la iglesia, nosotros nos reuníamos 4 días a la semana y 2 veces los domingos. Teníamos escuela dominical en la mañana y luego regresábamos a la iglesia para el servicio evangelístico. Y en casa también, ¿verdad? Así que las palabras de la Biblia yo las escuché continuamente. Pero llegaron momentos en mi vida que esas palabras se hicieron vida, que esas palabras se hicieron real. Y la Biblia dice que el 5.º mandamiento es: hijos, honrad a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y luego Pablo dice, porque es el primer mandamiento con una promesa. Y esa promesa es para que tus días sobre la tierra sean largos. Y sí, yo había memorizado eso y lo había escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Pero no fue hasta que tuve una experiencia en creo que fue mi penúltimo año de la high school, de la escuela superior, el grado 11, que un amigo mío me invitó, uno que era mayor que yo, él ya tenía una licencia de conducir y ya tenía su automóvil, y él me invitó: mira, este fin de semana, Misael, yo voy a ir a la playa, ¿tú quieres ir conmigo? Y yo, seguro, pues vamos para la playa. Entonces yo voy a mi casa y le pido permiso a mi papá. Y como mi papá conocía a su papá también, el papá de mi amigo, yo pensé que me iba a dar permiso. Me dijo no, tú no vas para allá. Y yo, pero ¿por qué? No, yo no conozco a ese muchacho, yo no tengo confianza con él. Y yo le digo, pero tú conoces el papá de él es de tal iglesia, es miembro en tal iglesia. No, pero yo no. Yo sé quién es, pero yo no lo conozco, así que yo no te voy a permitir salir con alguien que yo no conozco. Y yo, pero papi, no me discuta, no y no. Y yo, y me fui a mi cuarto y
y enojado, pero también sabiendo que no iba a desobedecer a mi papá. Yo no me iba a escapar de mi casa para ir con mi amigo. Y la siguiente semana, el lunes, no vi a mi amigo en la escuela. Y el martes no vi a mi amigo en la escuela. Y el miércoles no lo vi tampoco, así que le pregunté a un amigo mutuo, ¿sabes dónde está fulano que no ha llegado a la escuela? Oh, ¿no supiste lo que pasó? Yo, no sé, no he escuchado nada. Pues él el sábado fue con otro muchacho y se robaron un carro. Y cuando fueron a un puesto de gasolina, llenaron el tanque de gasolina y se fueron sin pagar. Entonces, en New Jersey, por ley, alguien de la gasolinera tiene que ponerte la gasolina, tiene que echar la gasolina. Así que rápido el señor de la gasolinera llamó a la policía. Ahora se están fugando de la policía. Y fue un día un poco lluvioso, así que la carretera estaba lisa y mi amigo perdió control del carro. Y para esa época todavía no mucha gente acostumbraba a ponerse el cinturón. Así que chocaron contra un poste de luz. Y al chocar, el muchacho que andaba con él en el lado del pasajero salió volando del carro. Y el carro estaba dando vuelta también. Y atropelló al muchacho cuando salió del carro volando por la ventana, por el cristal. Lo atropelló y lo mató. Y ahí esa palabra, ese mandamiento con promesa, se hizo real en mi vida. Porque o yo iba a ser el que voló del carro y fue atropellado, o yo iba a estar atrás y me hubiesen arrestado. Así que de una forma u otra, mi vida hubiese completamente cambiado o terminado en ese momento. La palabra de Dios es real, ¿verdad? Y con eso pues despido a los jóvenes a su clase, que no es para que tengan miedo, sino que para que entiendan que nuestros padres, ¿verdad? Dios le dio la responsabilidad a nuestros padres a cuidarnos, a enseñarnos, a corregirnos, a protegernos. Y también porque le dio esa responsabilidad, también le ha dado la sabiduría y le ha dado ese sentido para proteger. Así que obedezcan y honren a sus padres. Amén. Amén. Habiendo dicho eso, pues vamos a continuar hablando sobre los fuertes fundamentos. Y en el día de hoy vamos a hablar de la evidencia de una base sólida. La evidencia de una base sólida. Vamos a leer primeramente en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Y la palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Pero el que las oyó y no las obedeció, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Obediencia. Una palabra sencilla,
pero una palabra que a nosotros muchas veces no nos gusta. Nosotros como padres, ¿verdad? Aquellos que tienen sus hijos, siempre pensamos, es tan sencillo, solo haz lo que yo te digo. Y eso es todo. Sencillo, ¿verdad? Pero qué difícil se hace obedecer cuando uno piensa que sabe más, cuando uno tiene otra intención, cuando uno tiene otro interés. Pero la obediencia es necesaria para esta base sólida que necesitamos en nuestras vidas. Cualquier construcción requiere una base sólida. Yo sé que aquí hay personas que trabajan en construcción y saben que para construir una casa y que se quede en pie por mucho tiempo, necesita un fundamento sólido. Pero no solo eso, en todo lo que nosotros hacemos, en todas las disciplinas que existen, hay unas bases fundamentales que se necesitan aprender y se necesitan memorizar para luego construir sobre eso. El que es músico, hay ciertos, lo que le dicen rudimentos, que necesita aprender, si es guitarrista o si es pianista, si es baterista, lo que sea, necesita ciertas cosas básicas que necesita entender para luego poder seguir creciendo en la música. En los deportes también, ¿verdad? Y quizás este ejemplo es bien obvio. Hay personas que por lo menos para decir en el fútbol, ¿verdad? Que mira lo que puedo hacer con el balón y patean y pueden balancear el balón y lo tiran al aire y lo atrapan con la nuca, ¿verdad? Con la cabeza y es como una foca así. ¿ve? Y hacen muchas cosas, pero no saben pasar el balón. Cuando lo ponen en un partido, no saben hacer lo más básico. Yo tuve un amigo en la high school que por casualidad es el mismo que me contó la historia del otro amigo con el accidente de carro. Él jugaba en el equipo de fútbol y él me decía, yo juego bien, yo sé jugar bien, lo único que yo no sé hacer es atrapar el balón. Y yo, pues entonces no va a ir lejos, ¿verdad? Hay destrezas básicas que se necesitan, ¿verdad? Y cada vocación requiere estos conocimientos, estas habilidades fundamentales. Y esta palabra fundamental es algo esencial, ¿verdad? Porque lo que es fundamental asegura un éxito no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Cuando uno tiene buenos fundamentos, uno puede ir lejos. Y espiritualmente hablando en la fe, los fundamentos de la fe nos aseguran la eternidad. Los fundamentos de la fe nos aseguran la eternidad. La palabra de Dios nos dice que cuando llegue el día de juicio, mucha gente van a decir, Señor, Señor, yo hice milagros en tu nombre, yo eché fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no os conozco. ¿Y por qué le va a decir eso? ¿Por qué le va a decir yo no te conozco? Porque no hicieron lo más básico, darle de comer al hambriento, darle agua al sediento, darle ropa al desnudo, visitar al que estaba encarcelado, cuidar al enfermo, porque no hicieron lo básico, porque no hicieron lo fundamental. No los conozco. Mateo 7 del 21 al 23 nos cuenta esa escena, ¿verdad? Hicieron mucho show, mucha gente que van a contar todo lo hermoso, todo lo extravagante que hicieron.
pero no hicieron lo básico, lo más necesario. Y eso da muestra de un cristianismo superficial. Está la verdadera obediencia y entonces está lo superficial. En el primer versículo que leímos en Lucas nos habla de la persona superficial que construyó su casa sobre la tierra, o en otras traducciones dice sobre la arena, que no es una base sólida, no es un fundamento sólido. El cristiano superficial cae. De la misma forma que una casa construida sobre algo movedizo cae. El cristiano superficial da mal testimonio. El cristiano superficial, cuando le dice a la gente, sí, yo voy a tal iglesia, ¿de verdad? Oh, ok. No sabía que eras cristiano. Porque da mal testimonio. Y no, eso no quiere decir que uno no puede construir. Uno construye. Pero el cristiano superficial destruye lo que construye. No le dura. Porque no está basado en algo firme, en algo permanente. Las palabras religiosas no son suficientes. Los dones no son suficientes. Los milagros no son suficientes para la salvación, para el éxito a largo plazo, para la vida eterna. En otro versículo, en otra lectura de la palabra que es muy famosa, de 1 Corintios 13, que muchos le conocen como el capítulo del amor. Yo puedo hacer todo, pero si no tengo amor, solo estoy haciendo mucho ruido. Y cuando uno es superficial, no tiene un fundamento, no tiene algo para sostenerlo en la tormenta. Hay un programa que me ha gustado muchísimo ver. Se llama La Escuela de Chocolate. Y aquí le voy a mostrar una foto de solo dos obras que han hecho, ¿verdad? No sé si tienen la... Ajá, ahí hay una. Eso está hecho de chocolate. Y esa torre, ¿verdad? Ese faro está hecho de chocolate. Y si ustedes lo buscan, School of Chocolate, el chef se llama Amaury, se me olvidó el apellido de él. Él le enseña a los estudiantes, porque el programa es de una competencia. Para poder hacer algo así, tienes que tener una base sólida. Y en el programa se puede ver cuando ellos están intentando y entonces están sosteniendo la parte de arriba y cuando la van soltando, se cae. Porque algo está mal con la fundación. Algo anda mal con la base. No la dejaron endurecer lo suficiente o no es suficiente de ancho para apoyar lo que está arriba. Pero muchas veces se ve lo de arriba. La gente se enfoca en lo de arriba, lo superficial. La obediencia es la base fundamental que necesitamos. El rey Saúl, cuando Dios lo escogió, le dijo, si tú me obedeces, si tú sigues mis mandamientos, yo voy a establecer tu reino para siempre. Pero ¿qué hizo Saúl? No obedeció. Y en una ocasión cuando Dios le dijo a través del profeta Samuel, le dijo, mire, vas a destruir todo, todos los animales de este pueblo enemigo lo va a destruir todo. Y él guardó lo mejor.
porque era lo que se veía mejor. Es lo que impresionaba a la gente. Mira el motín que conseguimos. Y cuando aparece Samuel, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? No, que hicimos lo que Dios nos dijo y derrotamos este ejército y lo aplastamos. Pero, ¿y este ruido de becerros que yo escucho? Oh, no, es que nosotros guardamos lo mejor. Y entonces cambió la historia para sacrificárselo a tu Dios. ¿Y qué dijo Samuel como respuesta? Bueno, ¿qué le preguntó Samuel a Saúl? ¿No prefiere Dios la obediencia sobre los sacrificios? La obediencia. Y luego le dice Dios a través de Samuel a Saúl, por cuanto no has obedecido, te voy a quitar el reino. Ya el reino se lo di a otro. Y fue la última vez que Dios le habló a Saúl, porque fue la última vez que el profeta y el sacerdote Samuel se encontró con Saúl. Jamás volvió a ver a Samuel. Así que jamás recibió palabra de Dios. Y aunque Samuel le clamó a Dios, Dios le dijo a Samuel, no llores por Saúl ya lo deseché, ya escogí a otro. Porque Saúl era muy superficial. Saúl estaba preocupado por lo que la gente decía. Saúl estaba preocupado por dar una buena impresión, más que obedecer. Entonces está el cristiano que da fruto. El que da fruto en Cristo. Este es el cristiano que construye sobre la roca, sobre lo que es sólido, sobre lo que es inconmovible, que se ve en los versículos 43 al 45, ¿verdad? Que son los versículos anteriores en ese capítulo de Lucas, que Jesús primero dice que por sus frutos los vas a conocer. No es lo que uno dice, es lo que uno hace. En una ocasión Jesús contó una historia de un padre que necesitaba ayuda en la casa en la viña, ¿verdad? Y le dijo a un hijo, mira, ¿me puedes ayudar? Que hay mucho trabajo que hacer. No, yo estoy muy ocupado. Y luego le preguntó a otro hijo, ¿me puedes ayudar? Sí, papi, yo te ayudo. Pero cuando llegó el momento para echar manos a la obra, el que dijo no estoy muy ocupado, se apareció y ayudó al papá. Pero el que dijo, sí, papi, yo te quiero mucho, yo te amo, tú eres el mejor, papi, yo te voy a ayudar, no se apareció. Porque de la abundancia del corazón, ¿verdad? Es que habla la boca. Y cuando uno quiere impresionar, da muchas palabras bonitas, pero cuando llega el momento de la acción, ahí es que se demuestra, ¿verdad? Porque sin obediencia no hay fruto. Sin obediencia no hay fruto. La palabra nos dice que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Todo obra para bien. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. ¿De quién? Del que ama a Dios. Pero, ¿qué es amar a Dios? Jesús lo dijo en el versículo que leímos en Lucas, pero también en Juan capítulo 14, versículo 21. El que me ama, obedece mi palabra. El que me ama, obedece mi palabra. No puede haber fruto si no es a través de la obediencia. Los otros días
el hermano Josué nos puso una pregunta. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento de que habla la palabra? Lo que demuestra que estamos obedeciendo. El fruto que brota o que nace de nuestra obediencia son los frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que muestra que somos realmente amantes de Dios. Un señor afroamericano, escritor famoso, James Baldwin, hablando de el racismo en el país, muchas veces lo entrevistaban y lo retaban. No, que ya cambiamos las leyes, que ya hubo un acto de derechos civiles, una nueva ley de derechos civiles. Ya eso del racismo está en el pasado. Y él dijo, yo no puedo creer lo que me estás diciendo porque veo lo que estás haciendo. Como cristianos no podemos ser superficiales. Nuestra fe no puede ser una fe superficial. Que la gente nos diga, yo escucho todas las palabras bonitas que tú estás diciendo, pero es que se me hace difícil creerte por tus acciones, por tu comportamiento. Tenemos que ser cristianos de obediencia, para que nuestras palabras no sean necesarias para convencer a la gente, sino que nuestras acciones, que nuestras vidas y el fruto de nuestra obediencia dé testimonio de lo que realmente somos. El fruto se ve en la paz que tenemos. El fruto se ve en el gozo que tenemos. El fruto se ve en la fuerza que Dios nos da aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. El fruto se ve cuando podemos perdurar sin flaquear. Y hasta cuando caemos, que volvemos a levantarnos. Ahí se ve el fruto de la obediencia. Y todos nosotros podemos dar ejemplos, ¿verdad? El ejemplo que yo di al principio de este sermón, que yo pude vivir literalmente esa palabra, esa promesa, de que si obedezco a mi papá, a mi mamá, si los honro, mis días van a ser más largos en esta tierra. Todos nosotros, Dios nos va a llamar a cuenta. Y con esto termino. Ese día que estemos delante del trono de Dios, Dios no nos va a pedir opiniones. Dios no nos va a pedir interpretaciones teológicas. Dios no nos va a hablar de filosofía, que cuál era la filosofía del día, que cuál era la vertiente de la época. Dios nos va a preguntar si obedecimos. En una ocasión estaba teniendo una conversación con un amigo que lamentablemente él había tomado un rumbo muy equivocado. Y cuando uno desobedece, se justifica. Y él en la conversación justificándose. Y yo no quería entrar en un pleito con él, en una discusión negativa o en una crítica. Así que simplemente le dije, mira, tú y yo nos criamos igual. Tú y yo leímos la misma Biblia. Y en esa Biblia nos dice que cuando nosotros lleguemos al trono de Dios en el día de juicio, Dios no me va a preguntar a mí por ti, ni a ti por mí. Tú vas a estar solo delante del trono de Dios. Y Dios te va a preguntar, ¿qué te dijo mi palabra? Y Dios te va a preguntar, ¿qué te inclinó? ¿Hacia qué te inclinó
mi Espíritu Santo. Ahí tú no vas a dar opiniones, ahí no hay lugar por ideología. Ahí es tú y Dios. ¿Obedeciste o no obedeciste? Y con eso él dijo, eso es verdad. Y ahí se acabó la discusión. Así que no tuvimos que pelear, gracias a Dios. Porque jamás debemos usar la palabra de Dios para ofender, para crear enemistad y para crear división. Pero tenemos que estar fundados en la verdad de la palabra de Dios. Porque el mundo va a estar ofreciendo otras cosas. Va a estar ofreciendo ya algo construido que se ve bonito, pero la fundación es tierra movediza. Nos va a decir, sí, tú puedes llegar más rápido porque el fundamento toma muchísimo tiempo. Pero tenemos que mantenernos en la verdad y obedecer la verdad. Examinemos nuestras vidas. Examinemos si realmente estamos sometidos en obediencia a la palabra de Dios. Que no estemos tratando de cortar camino aquí y allí para tratar de conseguir lo que pensamos que necesitamos. Jesús mismo dijo, Dios sabe, el Padre sabe que tú necesitas estas cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las otras cosas se te van a añadir. No es que no te tienes no es que esas cosas no son necesarias, que no las necesitas, que olvídate de eso. No, es que se te va a añadir cuando tú buscas lo primero. Cuando tú obedeces la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a dar ese fruto de la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sabes exactamente lo que nosotros necesitamos. Tú nos creaste, Señor. Tú sabes lo que es necesario, desde la cantidad de tiempo que debemos descansar, hasta qué debemos comer y no debemos comer. Tú lo sabes todo. Tú sabes lo que es para nuestro bien. Y tú nos has dado instrucciones. Un guía, que es la palabra. Nosotros, Señor, nos toca obedecer. No nos toca descifrarlo todo. No nos toca conocerlo todo. No nos toca entender todo. Nos toca obedecer. Señor, te pedimos que tú sigas redarguyendo nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo siga convenciéndonos de la verdad para nosotros obedecerla. Que seamos cristianos obedientes, fundados en tu verdad, fundados en lo que es permanente. Tu verdad es verdad desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que tu palabra no pasará. En ella queremos confiar cada día más y más. De acuerdo a ella queremos vivir cada día más y más. Es lo que queremos pasarle a la próxima generación. Es lo mejor que le podemos regalar. Tu palabra, tu verdad.
porque es el fundamento, no solo para el éxito aquí, sino para la vida eterna. Ayúdanos, Dios, que siempre seamos hijos obedientes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga.